de la CONAIE, hablo luego de la FENOCIN y hablo de la FEINE, que son las tres estructuras que al momento están juntas impulsando un proceso, no sé si de desestabilización, aunque sus líderes máximos han dicho que no. Hay líderes de base que dicen que esas son las resoluciones que adoptan en el colectivo, fuera Lazo, y la voz de varios manifestantes es esa. Los cánticos y todas las propuestas que realizan se resumen a eso. Vamos nosotros a analizar más adelante, en pocos minutos más, este escenario y estas posiciones que a veces uno no alcanza a entender, Janet. Claro que sí, para ser más precisos, la FENOCIN, que es con quien vamos a conversar en pocos minutos, Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, fue una organización que estuvo siempre alineada con el correísmo. Es decir, que durante el correísmo estuvo pues trabajando alineado con ese gobierno y en contra de la CONAIE y otras organizaciones indígenas colectivas y sociales. Es decir, no dijo nada cuando hubo represión en las calles, no dijo nada cuando se judicializó y se procesó y se encarceló incluso a distintos líderes sociales y campesinos que, al igual que hoy, estaban ejerciendo su derecho a protestar y pues como no les parecía, entonces fueron perseguidos y encarcelados. Y allí no dijeron nada, pero en cambio ahora, contrario a su posición, que decían que no hay que conspirar, que no hay que causar desestabilización, que hay que defender el régimen instituido. Exacto, el orden constituido. Entonces ahora vemos que totalmente están del otro lado y están junto a la CONAIE y junto a la FEINE, que organizaciones que en su momento combatieron. Entonces, eso queremos entender, ese cambio, ¿no? Y quizá por eso el viceministro dice que tienen distintos líderes con distintas posiciones, con quienes casi que hay que sentarse de uno en uno a ver qué quiere el uno y qué quiere el otro, lo cual dificulta también un proceso de negociación. Gary Espinosa, el presidente de la Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, se encuentra en línea directa con nosotros. Don Gary, ayúdenos a entender cómo en el pasado defendían el régimen democrático instituido con el señor Pedro de la Cruz a la cabeza y con algunos otros dirigentes, y ahora están del otro lado. Bienvenido, don Gary. El país le mira y le escucha a través de Vis a Vis en Noti Hoy. Don Gary, no sé si está activado su micrófono. ¿Tenemos alguna dificultad en el contacto? Entiendo sí, tenemos la imagen, quienes están viendo esta señal a través de las redes sociales de @visionariasdc, tenemos la imagen de Gary Espinosa, pero está congelada. Hace un momento se estaba moviendo, parece que está con problemas, con una mala señal de internet. Vamos a tratar más bien de hacer un contacto vía telefónica para poder tener ahí está don Gary, esta... Ahí está don Gary. Ahí está. Don Gary, no sé si me escuchó, la pregunta está planteada, don Gary. Está con proyectiles en la mano, con proyectiles de perdigones esto. Sí, vamos a hacer el contacto telefónico. El internet de Gary Espinosa está muy malo y no podemos escuchar lo que nos quiere decir. En todo caso, en la imagen que hemos visto a través de @visionariasdc, lo vemos en la calle, está en alguna, no sabemos a qué altura ni en qué lugar está, pero está en la calle y en sus manos tenía como unos 4 perdigones. Proyectiles de perdigones, no, porque esa no es de dotación, entiendo yo, de fuerza pública, son más bien proyectiles de perdigones, lo poco que se ha aprendido en la carrera periodística. Enséñenos, no, yo eso no sé. Bueno, yo advierto que esos son proyectiles de perdigones que tienen municiones adentro. Entiendo yo que va a ser algún tipo de pronunciamiento en ese sentido. Don Gary Espinosa es el presidente de la Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras. Él se encuentra ya en línea directa con nosotros. Don Gary, no sé si me está escuchando. Estamos ahora sí en contacto vía telefónica. ¿Qué nos puede comentar en torno a la posición que tienen ahora? Porque con la dirigencia anterior ustedes apoyaban que se respete el régimen instituido, la democracia, y ahora entiendo yo que están del otro lado. ¿Cuál es la razón de ese movimiento estratégico, entre comillas? Bienvenido, buenos días. Mire, la
nosotros no podemos responder por los dirigentes anteriores, que realmente fueron por un objetivo, digamos, que no era los principios de la organización. Nuestra organización es una organización de izquierda con orientación socialista y debemos decir, no somos del Partido Socialista, claro, somos de orientación socialista, de izquierda. Sin embargo, estos compañeros anteriores tuvieron, bueno, sus acuerdos, no solo con el gobierno de Moreno, fue con el gobierno de Correa. Sin embargo, a ellos no podemos nosotros responder, porque además lo preocupante es que, bueno, fuera que la organización se hubiese beneficiado de todos estos acuerdos, porque si usted visita nuestra casa, nuestra organización, no pusieron en esos gobiernos ni una sola teja, por lo menos que digamos este gobierno ha puesto esta teja en favor de mejorar las condiciones, por lo menos de la casa de la FENOCIN. Nosotros creemos que, y no podemos responder por esas actitudes de los compañeros anteriores que realmente estuvieron, bueno, con acuerdos de manera directa con el gobierno de Rafael Correa y el gobierno de Lenín Moreno. Esta directiva que presido yo, el Consejo Ejecutivo Nacional, está dirigido, bueno, por Gary Espinosa, y tenemos nueva gente, nueva sangre, con otro tipo de criterio. Hemos retomado la lucha histórica de la FENOCIN, que es lo que nosotros nos hemos propuesto, luego el mandato del Congreso que se dio en Cangagua en el mes de julio. De manera que nosotros estamos tratando de enderezar lo que tiene que ver con la lucha y el objetivo de la FENOCIN, que es justamente luchar por beneficios, es decir, beneficios de reivindicación tangible en favor de nuestra base, de nuestros compañeros. Don Gary, la propuesta, el objetivo principal es fuera Lazo, porque esa es la voz que se escucha en las movilizaciones y en las manifestaciones. Ustedes han dicho que no están para desestabilizar, pero las organizaciones de base al parecer tienen esa consigna. Nosotros hemos presentado unas propuestas al gobierno nacional en septiembre y octubre. El gobierno nacional no ha respondido a ninguna. Por ejemplo, imagínese usted, en noviembre la Asamblea Nacional aprobó la ley de condonación de deudas hasta $10,000, y sin embargo el señor presidente en su último informe que salió nos dice que va a condonar hasta $3,000. ¿Cómo es eso que contraría la ley que ya está aprobada de $10,000? Él debe y tiene la obligación de ejecutar el reglamento para que se beneficien los deudores de la banca pública hasta $10,000. Entonces nosotros estamos por nuestras reivindicaciones sociales, es decir, esos 10 puntos que hemos consensuado con la CONAIE, con la FEINE, y con la FE y con todas las organizaciones, con el fin de que el gobierno responda. Usted sabe que es que el problema de la pobreza en el campo no la aguanta nadie, es decir, cada día se profundiza la pobreza, y estos gobiernos, en estos 42 años de carácter neoliberal, todos, no ha habido un gobierno que haya ejecutado políticas en favor del agro, en favor del campesino, en favor de los sectores rurales de este país. ¿No quieren que se vaya Lazo del gobierno? Nos gustaría, efectivamente, pero ¿qué ganamos si sacamos a Lazo? Viene Borrero, ¿no? Si sacamos a Borrero, viene Saquicela. O sea, lo que queremos es que atiendan las necesidades. Pero Gary, cambiar de gobierno todos los días, pero ¿qué ganamos con eso? Cambiando de gobierno todos los días o cada que nos movilizamos. Entonces el gobierno debe de responder, digamos, a las demandas que estamos haciendo en este momento. Sí, Gary, buenos días, le saluda Yanedi Nostroza, y no sabe cómo me alegra escucharle que usted diga eso, ¿sí? Pero la expectativa que se le está generando a la gente que está marchando es justamente que tiene que venir a poner el pecho a las balas, a ir hasta las últimas consecuencias, hasta votar a Lazo del poder, lo cual desde la dirigencia, pues por lo menos desde su voz y algunas otras declaraciones que han hecho otros dirigentes, no es y no debe ser el interés. Y básicamente por algo que usted ha dicho, Gary, ¿qué han ganado? ¿Qué hemos ganado? Los únicos que han ganado son algunos dirigentes indígenas y sociales que han ganado ministerios, que han ganado embajadas, que han ganado puestos en el gobierno, han sido gobierno, y la situación de los pueblos no ha cambiado. Esa es la realidad. Y ahorita, listo, van a votarle a Lazo. ¿Cuál es el plan? ¿Eso le han explicado a la gente? ¿O nos pueden explicar a nosotros? Por lo que usted dice, no les han explicado y está claro que no van a sacar nada. Ahora, la pregunta, Gary, para darle la palabra enseguida,
es, el gobierno está abierto a sentarse en una mesa de diálogo, ya ha tomado algunas medidas en un costo de $300 millones para aliviar, digamos, para apalear alguna de las situaciones críticas que vive la gente definitivamente, gran parte del pueblo ecuatoriano que está atravesando situaciones complicadas en materia económica. Ya se ha declarado la emergencia en la salud, es decir, aunque tarde, coincidiría con usted si va a decir por ahí, pero ya se han tomado. La mesa está abierta, ¿por qué no sentarse a negociar? Sí, nosotros no estamos para sentarnos a negociar, porque el gobierno nacional ha tenido un año para responder a las demandas. 10 puntos hemos presentado, y lo que tiene que hacer es responder, darle, digamos, respuesta a estas demandas, como por ejemplo, la ley de condonación es hacer un reglamento y él tiene que hacerlo, no necesita sentarse con nosotros para hacer esto, por ejemplo, poner dinero para mejorar los caminos vecinales de las comunidades. Eso tiene que ser una decisión del presidente, decir, voy a poner 200, 400 o 500 millones de dólares para mejorar los caminos vecinales y hacer los convenios respectivos con las prefecturas o con quien él le dé la regalada gana, con el fin de que tenga atención. Usted viera cómo están los caminos del Cantón Cayambe, usted viera cómo están los caminos de mi provincia, de Esmeralda. O sea, un desastre, o sea, es como que no hay autoridad, o sea, nosotros no necesitamos solamente para conseguir una reivindicación, solo lo hemos conseguido con movilización. No nos han respondido de buena manera. Entonces, el presidente debe tener la voluntad política de responder a esta demanda. Imagínense, si lo hubiese hecho, no hubiese provocado este tipo de situación, estuviéramos en otras condiciones. No estuvo sentados en la mesa de diálogo, tuvimos la voluntad, tuvimos la sensibilidad de ser, digamos, porque el diálogo finalmente hay que privilegiarlo, sin embargo, pero el gobierno nacional se burló de nosotros y nunca respondió a ninguna de las demandas que le hicimos. Pero, Gary, el viceministro de gobierno que estuvo en este programa hace minutos, previo a que tomáramos contacto con usted, dijo que en los diálogos que hubo el año anterior con los sectores indígenas y sociales, se les planteó que conformen una comisión para poder justamente ir resolviendo estos problemas que no pueden ser resueltos de un día para otro. Eso también es verdad y hay que considerarlo. El país estaba saliendo de una situación bastante crítica. Yo digo que en este año se ha habido, digamos, sí hay dinero para poder invertirlo en los sectores sociales, pero había que ponerse de acuerdo y para eso había que enviar delegados que puedan sentarse a encontrar las mejores salidas y sobre todo a comunicarlas al pueblo. Pero nunca se conformó esa comisión, con lo cual se pone en duda que lo que realmente hayan tenido es una voluntad de resolver los problemas. Más bien parece que han ido determinados dirigentes, y usted me dirá si está en ese lado o no, lo que han ido es complicando las cosas hasta tener un pretexto para poder llegar a este punto. ¿Qué nos podría decir usted? Realmente no ha habido la voluntad. Mire usted, solo un ejemplo sencillo. El gobierno de Moreno nos entregó una casa en comodato a la organización, que está en la 12 de octubre y Tarqui. Sin embargo, esa casa está tomada por unos señores allí con unos 12 o 20 compañeros que están allí. Hemos dicho que por favor nos entregue la casa saneada. Así como el gobierno de Moreno tuvo la voluntad de entregarle la casa a la CONAIE y restituirle su casa. Ese tipo de cosas son acciones que realmente demuestran que el gobierno tiene voluntad. Y el Ministerio de Gobierno nos tuvo sentados, nosotros con propuestas justificadas, con propuestas técnicas, con abogados, con ingenieros, con todos los técnicos que ha habido y por haber. Sin embargo, los señores se llevan las vueltas a la vuelta. Esto del reglamento de la condonación. Estuvimos tantas reuniones y hasta ahora incluso le planteamos que una vez que esté el decreto, vayamos y nos reunimos, lo lanzamos entre los beneficiarios. Entonces nosotros hemos tenido hiper voluntad para que puedan resolverse los problemas. Y hay problemas que son sumamente sencillos, como por ejemplo, le estamos pidiendo que reforme los reglamentos o los requisitos para obtener el crédito al 1%, que reforme los reglamentos que tiene que ver con el crédito que está lanzando en este momento, que dice a $20,000 a 10 años plazo y al 5% de interés. Eso debe hacerlo, imagínense esperar tanta situación para recién acordarse que necesitamos atención los campesinos, los indígenas, los agricultores en particular, que somos los más sacrificados de este país. Don Gary, usted en la imagen, en la conexión inicial,
vía Zoom, mostraba unos cartuchos de proyectiles. ¿De qué se trataba el tema? ¿Nos puede comentar? Esa es la represión que recibimos anoche, esa es la represión, o sea, tanto dinero se gasta en esto, en bombas, en cartuchos, en municiones, y justamente es para reprimir al pueblo, cuando el pueblo lo que hace es manifestarse de la manera más pacífica posible. Es decir, un compañero incluso cayó herido, hoy lo tenemos en el hospital, aspiramos que no sea de gravedad, le impactó en la cabeza un proyectil de gas lacrimógeno, y esperamos que el compañero esté a buen recaudo y que no pase a mayores esta situación del impacto al compañero en la cabeza. Esos cartuchos que usted poseía en la mano son perdigones, son proyectiles de perdigones, ¿no? ¿Es de dotación o son de dotación? Son de dotación, es la Policía Nacional con el Ejército Nacional que nos lanzaban ese tipo de cosas. Afortunadamente tuvimos que ponernos a buen recaudo los compañeros por los chaquiñanes con el fin de evitar, digamos, que les impacten a otros compañeros. Solo un compañero fue herido y lamentablemente, le cayó en su cabeza y en este momento se encuentra... ¿En qué sector se encuentra, Gary? ¿En qué sector se encuentra usted y sus huestes? Estoy en el norte de en el norte ¿En el norte del país o en el norte de Quito? Norte de Pichincha. Norte de Pichincha, están avanzando hacia Quito. Sí, estamos en eso, con dificultades, pero estamos avanzando. Gary, avanzando y aspiramos a llegar pronto a Quito. Sí, Gary, ¿existe el temor en la ciudad de Quito de que, al igual que sucedió en octubre de 2019, la llegada de los grupos de indígenas y campesinos y también comunidades negras de nuestro país que vienen marchando hacia Quito para exigir pues sus derechos, aquí sean recibidos y sean de alguna manera infiltrados por grupos violentos que incluso se dice podrían estar de la mano o financiados del narcotráfico, y podamos ver, escenas incluso más violentas que las que vimos en octubre de 2019, poniendo en riesgo la vida de su gente? Entonces, no sé si ustedes han recibido también esos informes, esas advertencias, y también si están de alguna manera conscientes de la responsabilidad que están teniendo sobre la gente que va y que viene a Quito bajo su mando, sobre el riesgo y el peligro al que están expuestos. Sobre todo, pues dicen que esta podría ser la razón por la que se pide que se derogue el estado de excepción. Entonces, ¿han contemplado esa posibilidad y están conscientes del riesgo al que están exponiendo a las personas? Indudablemente que hemos tomado las precauciones, nos estamos dando las orientaciones adecuadas con el fin de que nuestros compañeros no caigan en provocación. En estos casos siempre usted sabe que yo soy un poquito ya viejito en esto, no soy manifestante de oficio, pero sin embargo cuando haya que protestar he estado a la orden con nuestros compañeros. Hemos orientado en el hecho de que no caigan en provocación, porque en estos casos siempre aparecen la gente infiltrada que trata de tratar de dañar, digamos, la imagen de la protesta social con el fin de que haya mayor represión y que ocurran este tipo de actos, y que no es lo que queremos nosotros. Pero ¿y cómo lo van a evitar? ¿Cómo lo van a evitar? O sea, si recuerdan las imágenes de octubre de 2019, entre los marchantes aparecieron personas con estas especie de bazucas caseras, lanzando proyectiles y provocando, no solamente provocando, atacando directamente a la fuerza pública, lo cual les obligó a responder de la misma manera, con la misma fuerza y con la misma violencia, lo cual terminó con 11 personas fallecidas, varias que perdieron ojos, también policías heridos. Finalmente es pueblo contra pueblo, Gary. Exactamente, justamente, eso es lo que queremos evitar. Nosotros tratamos de darle, digamos, un carácter pacífico a nuestra movilización. Esperamos que no ocurra nada. Nosotros no venimos a que los compañeros salgan heridos, no venimos a que nuestros compañeros, algunos salgan fallecidos, sino venimos realmente a una marcha pacífica, y evitaremos en lo posible para no caer, digamos, en esta provocación que a lo mejor algunos infiltrados tratan de dañar, digamos, la imagen de la movilización. Entonces, perfecto. Nosotros
estamos y avanzamos a Quito. Esperamos que el gobierno nacional sea sensible a los requerimientos. Y esto no es de ahora, usted sabe muy bien que hubo un gobierno de 10 años que nos dijo, después que terminaba 10 años, que lo disculpáramos porque no nos había atendido. ¿Se acuerda usted que ese gobierno tuvo 10 años para atendernos y no nos dijo? Y sin embargo, Sí. es un gobierno que no cumplió con nosotros, y así como... Claro, Gary, es que eso es lo que no entendemos. Justamente hoy ustedes están marchando acompañados ellos. políticamente y digamos tal vez hasta siendo utilizados políticamente precisamente por ese grupo que nunca atendió sus necesidades y que hoy está dizque reivindicando el derecho de los pueblos. Entonces esas cosas no se entienden y realmente llenan de dudas y de respuestas pues que pueden ser incluso a veces dolorosas para la gente que está marchando, pero esas son las cuestiones ilógicas que se ven en este momento, en donde ¿quién es el que más sufre? El pueblo. ¿Quién es el que paga las consecuencias? El pueblo. ¿Quién es el que le pone el pecho a las balas? El pueblo. ¿Quién es el que, terminada esta marcha, veamos si cambia su realidad? ¿Sí? Si realmente los que están dirigiendo estas acciones ayudan a cambiar la realidad del pueblo, o todo va a seguir igual hasta la siguiente marcha. Vamos a verlo, Gary. Sí, vamos a ver, digamos, vamos a luchar y evitaremos, digamos, que esto suceda, pero como siempre, cuando lo votamos a Bucarán, se aprovechó un par de grupos políticos de este país. Lo votamos a Maguad, también se aprovechó el mismo grupo político. Cuando lo votamos a Lucio, el mismo grupo político se aprovechó de esta situación, incluso fue los que posesionaron al gobierno de Palacio. Yo me acuerdo muy bien, la Colorada fue la que posesionó, digamos, al gobierno de Palacio. Es decir, que siempre el mismo grupo político ha venido aprovechándose de toda esta situación. Aspiramos que nosotros, con este o con cualquier gobierno, nos atiendan, porque de lo contrario no vamos a ceder, digamos, no vamos a detener la lucha, porque el campo no aguanta más. 51% de pobreza rural. Imagínense, en unos 42 años de vida democrática, y no cambia nada la realidad de nosotros. Efectivamente, de acuerdo con usted en el hecho de que no hay políticas serias en materia de desarrollo agropecuario. Y lo que es más, hay una estafa permanente del Estado ecuatoriano a los agricultores, porque tenemos que subsidiar la comida del pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, cebolla blanca, 20 centavos ahorita el atado. Sin embargo, de eso los comerciantes sacan 2 atados y lo llevan al mercado y le venden a $1, a $1.50 Así cada es. uno. El asunto del arroz, 18 dólares la saca de 210 libras en época de cosecha. Sin embargo, eso se llama que subsidiar al Estado ecuatoriano. Totalmente. Todo lo Gary. contrario, de que el Estado debe generar subsidios para la agricultura. Totalmente de acuerdo, Gary. El sector agrícola, un sector totalmente abandonado durante los últimos, yo diría, 20 años y hasta más, 20, 30 años, digamos, en esta memoria fresca. No ha habido políticas, ha habido dinero y no ha habido políticas de apoyo al agro, a todo nivel, al pequeño agricultor, al mediano agricultor y al gran agricultor. Tampoco ha habido las políticas necesarias. Todos se quejan de la misma manera y la realidad del pueblo, la realidad de la gente que nos da de comer es esta, que tiene que manifestarse y hacer sentir su dolor y su situación crítica, pero pues arriesgándose a que nuevamente sean aprovechados por los mismos líderes de siempre, políticos y sociales, que cosechan en este tipo de manifestaciones, y luego de terminada la manifestación, todo vuelve a ser igual, nada cambia. Yo me quedo con las palabras de don Gary. Muchas gracias a Gary Espinosa, el presidente de la Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN. Me quedo con las palabras de que sacamos votando a un presidente. No hemos sacado nada en la historia reciente de la democracia.